Son los más empleados. Existen diferentes modelos, pero todos están estructurados básicamente por tres partes separables: la base, el tubo quemador y el regulador de aire. La base, el tubo quemador y el regulador de aire. Estas ventanas. Esas tres son las más importantes. Mechero de gas. La base. Es una pieza metálica de forma circular y de fondo plano, lo que permite mantener el tubo quemador en posición vertical. Tiene un diámetro de 4 o 6 centímetros y presenta en la parte superior un tubito en posición horizontal de unos 6 milímetros de diámetro, denominada tobera, donde se inserta ajustadamente con una presilla, ¿no? Con una presilla de seguridad, una fina manguera que se inserta por su otro extremo a una llave de gas, ¿no? Entonces aquí tenemos el mechero. A ver, este es el tubo quemador, ¿no? Este es el collarín regulador de aire, ¿no? Las ventanas que regulan el ingreso de aire. La entrada de gas, ¿no? Es un tubo. Por medio de ese tubo se conecta la manguera, ¿no? Es la entrada de gas. Esta es la base del mechero. Tubo quemador. El tubo quemador puede tener un diámetro variable en dependencia del modelo de que se trate. Depende del modelo, ¿no? El mechero de Bunsen convencional tiene aproximadamente de 6 a 7 milímetros de diámetro por 6 o 7 centímetros de largo. En tanto que el mechero Fisher es mucho más grueso, con una longitud también mayor, y está provisto en su extremo superior de un quemador que propicia una llama grande e intensa. En ambos tipos de mecheros, muy próximos al extremo donde se enrosca a la base, el tubo presenta un orificio de un diámetro similar al del collarín que se regula la entrada del aire. Regulador de aire, ¿no? Regulador de aire. El regulador de aire está compuesto por un collarín metálico, ¿no? Ese collarín metálico es un collarín metálico de forma anular, semejante a una alianza que se inserta calibradamente en el extremo inferior al tubo quemador, quedando en contacto con la base, ¿no? Está provisto de un orificio circular de un diámetro similar al del tubo quemador. Mechero de Bunsen y mechero Fisher. Bien, continuamos. Funcionamiento del mechero de Bunsen. Por el tubo lateral entra el combustible, ¿no? Al pasar por el tubo recto se mezcla con el oxígeno del aire. Aquí se mezcla con el oxígeno del aire que entra por el collar móvil, entra el aire. Funcionamiento del mechero de Bunsen. Ya. Funcionamiento del mechero de Bunsen. Aquí tenemos el mechero de Bunsen, ¿no? El mechero de Bunsen. Por el tubo lateral entra el combustible. Al pasar por el tubo recto, se mezcla con el oxígeno del aire que entra por el collar móvil. Al llegar esta mezcla a la parte superior del tubo recto y acercar una chispa o un cerillo, se produce una combustión. La combustión puede ser de dos tipos: combustión incompleta,
es aquella en la cual se produce partículas sólidas de carbono debido a la insuficiencia de oxígeno en la mezcla. Se caracteriza por presentar una llama de color amarillo. En general, el proceso se realiza en 2 etapas. Hidrocarburo más oxígeno nos va a dar monóxido de carbono más agua más calor. Monóxido de carbono se decompone en dióxido de carbono más carbón o yin. Ya, en la siguiente ecuación es el resultado de la suma de 1 y 2 y se conoce como ecuación total. Hidrocarburo más oxígeno nos va a dar dióxido de carbono más agua más carbono. Más carbono que es el yin más calor. Esa es la combustión incompleta. Y la combustión completa se produce cuando hay suficiente cantidad de oxígeno. Este consume casi en su totalidad las partículas de carbono incandescentes, adquiriendo la llama de color azul. En general, el proceso es el siguiente. Hidrocarburo más oxígeno, dióxido de carbono más agua, más calor. Aquí tenemos el mechero, ¿no? El mechero, tenemos aquí la manguera que va a conectar al gas. El collar, ¿no? El collar, que es la ventana por donde ingresa el aire. Eso se puede graduar. El cuello, el tubo del mechero. Luego tenemos la llama, pues la llama producida ya. Esto es el cono interno de la llama y esto es el cono externo de la llama. No se ve, Ruth. Normas de seguridad de higiene. Mechero de gas Bunsen. ¿Ya? Descripción del mechero de gas. El mechero de gas Bunsen es un instrumento que se utiliza en los laboratorios para calentar muestras o reactivos. Se recomienda que este tipo de mechero disponga de un dispositivo de seguridad cortagas que permite interrumpir el suministro de gas en caso de anomalías o mal funcionamiento. Después de 20 segundos aproximadamente y de regulador de gas y aire, los modelos que disponen de corta gas, disponen de un termopar situado cerca de la llama que actúa cerrando la válvula cuando la temperatura está por debajo de cierto valor. Cualquier mechero de gas Bunsen debe disponer de racor normalizado para conexión del conjunto espirometálico. Tenemos, por ejemplo, equipos de protección individual, ¿no? Guantes de protección térmica en la manipulación de tubos de ensayo, balones calientes, guantes de protección química en la manipulación de productos químicos, gafas de protección, mascarilla de protección respiratoria cuando se trabaje fuera de la vitrina de extracción de gases o campana extractora de gases, ¿no? De gases. Y en función de los reactivos con los que se trabaja, consultar previamente la ficha de datos de seguridad. FDS del producto químico a utilizar. Además, para la manipulación de productos químicos, utilización de los mecheros, etc., se debe llevar bata, o sea, guardapolvo. Una recomendación cuando vamos a encender el mechero, no utilizar guantes de jeve, ¿no? Puede producirse quemaduras, ¿no? A ver, normas de seguridad, mechero de gas Bunsen. Antes de utilizar el mechero de gas, abrir la llave de paso general de gas tubería color amarillo del laboratorio. Abrir la llave de paso de gas del mechero que se encuentra en la apoyada. Abrir la llave de paso de gas de color negro, no. Si el mechero de gas Bunsen tiene dispositivo de seguridad, corta gas, presionar el pulsador de la válvula. Encender el mechero con una cerilla o mechero si tiene dispositivo de seguridad. Mantener presionar el pulsador de la válvula hasta que la llama sea fija.
Regular la llama y la entrada de aire con el regulador de la parte inferior. No abrir de repente la entrada de aire porque el mechero se puede apagar. La llama de color azul correcta combustión de gas-aire. Llama de color amarillo, entrada de aire insuficiente. Regular la entrada de aire. La llama forma un cono donde la zona superior, la temperatura 1200 a 1300 grados centígrados, punto más azul, carácter oxidante. La zona baja o media, temperatura 500 a 1000 grados centígrados, carácter reductor. Para calentar balones, Erlenmeyer o vasos de precipitados, se ha de utilizar soporte, pinzas con nuez, trípode y aro con nuez y o rejilla, ¿no? Nosotros podemos observar, a ver aquí, por ejemplo, en esta foto podemos observar, ¿no? Tenemos un mechero. Cuando calentamos con el mechero, tenemos que utilizar un trípode. Sobre ese trípode una rejilla. Y sobre esa rejilla va el vaso, ¿no? Esto es lo que se utiliza en el montaje cuando utilizamos, por ejemplo, mechero. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Durante la utilización del mechero de gas. Utilizar el mechero de gas Bunsen en una zona de trabajo ventilada. Durante el calentamiento de tubos de ensayo, sujetarlos por la parte superior. Utilizar el mechero de gas de Bunsen. Durante la utilización del mechero de gas. Utilizar el mechero de gas Bunsen en una zona de trabajo ventilada. Durante el calentamiento de tubos de ensayo, sujetarlos por la parte superior con unas pinzas de madera, calentar por la zona inferior del tubo y agitarlo ligeramente, orientando la salida del tubo en sentido opuesto a la persona que lo manipula, para evitar una posible salpicadura por la proyección del líquido durante la ebullición del mismo. Para apagar el mechero, cerrar la llave negra y la del gas individual por pollata, finalmente cerrar la llave general del gas del laboratorio. En caso de derrame de producto químico líquido, cerrar el mechero y dejarlo enfriar, ¿no? En caso de salpicaduras o quemaduras, consultar los consejos básicos de primeros auxilios a través del, realizar un mantenimiento periódico de los mecheros, revisando como mínimo el orificio del inyector y el tubo de salida de la llama. Siempre hay que hacer un mantenimiento continuo de los mecheros, ¿ya? Para poder mantenerlos limpios, que sean que no sirvan para usar, pues, ¿no? De lo contrario, ya tenemos que desecharlos si están mal logrados. Mechero de gas de Bunsen. Extracto del manual de instrucciones del mechero de gas de Bunsen. Descripción. Los mecheros Bunsen son ampliamente utilizados como fuente de calor en el laboratorio. Su aplicación va desde la incineración de muestras hasta el modelado de tubos de vidrio correctamente utilizados. Ofrecen una gran seguridad y facilidad de uso. Existen diferentes tipos de mecheros de características parecidas, pero que en ocasiones se adaptan mejor a una utilización concreta. Los mecheros con válvula termoeléctrica ofrecen una seguridad adicional que consiste en que se corta la entrada de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente. Aquí tenemos varios mecheros, ¿no?, de laboratorio. Mechero de gas de Bunsen, extracto del manual de instrucciones de mechero de gas de Bunsen. Tipos. Consultar con el proveedor. Instalación. No conectar un mechero de gas sin manoreductor. No conectar un mechero de gas directamente a la bomba de butano o ¿no?, al balón de gas. Antes de conectar el mechero a una instalación de gas, asegúrese que ésta suministra el gas y la presión adecuada.
Los elementos de conexión y tubos deben cumplir los requisitos establecidos por la compañía suministradora de gas. La instalación de mecheros de gas debe ser realizada por un instalador autorizado. Consultar con una compañía suministradora cualquier duda en la instalación. No modificar ninguna pieza, orificios, pasos, etc. de los mecheros de gas en la tabla de aparato. Operación. Comprobaciones previas antes de utilizar el mechero de gas. Comprobar que todos los mecheros tienen su llave de regulación de gas cerrada antes de abrir la llave de paso de la instalación. Comprobar que el tubo de entrada de gas está correctamente fijado a la boquilla de entrada de gas. Comprobar que las llaves de paso de la instalación están abiertas. Normas de seguridad de higiene. Mechero de gas de Bunsen. Extracto manual de instrucciones de mechero de gas de Bunsen. Encendido del mechero. Cerrar totalmente la entrada de aire de gas y acercarle lateralmente una cerilla encendida a la boca del tubo. Regular la llave de gas hasta obtener una llama con la altura deseada. Gradualmente abrir la entrada de aire. No abrir repentinamente porque puede apagarse el mechero. Para obtener mayor temperatura, abrir más la llave de gas y la entrada de aire. El mechero se apagará al cerrar la llave de gas. Ajuste de la llama. Para obtener una llama con un gran poder calorífico, debe ajustarse la entrada de aire adecuadamente a la entrada de gas. Si el mechero arde con la entrada de aire demasiado cerrada, la combustión es incompleta y la llama presenta un color anaranjado. Al abrir el paso de aire girando la pieza 2, la combustión es completa y en la llama se aprecian dos zonas claramente separadas por un cono azul pálido. En el exterior del cono de combustión es completa y se obtiene un gran poder calorífico. En el interior del cono de combustión no es completa y la temperatura es inferior. Una vez regulada la entrada del aire puede fijarse mediante la pieza contratuerca. Comprobación práctica del ajuste de la llama. Sostener con unas pinzas una cápsula de porcelana encima de la llama. La cápsula se ennegrece por el humo producido. Es señal de la entrada de aire es insuficiente. Si se observa el depósito de pequeñas gotitas de agua, es señal de la entrada de aire es correcta. Encendido de los modelos, de algunos modelos. Los mecheros con válvula termoeléctrica ofrecen una seguridad adicional que consiste en que se corta la entrada de gas en el caso de que la llama se apagara accidentalmente. El termopar situado acerca de la llama actúa cerrando la válvula cuando la temperatura está por debajo de un cierto valor. Para encender el mechero, pulsar el botón azul, mantener apretado, encender el mechero, mantener apretado el botón azul durante unos segundos. Mantenimiento. Aproximadamente una vez al año limpiar el orificio de inyector y el tubo de salida de la llama. Revisar el estado de las juntas teóricas de la llave de paso de gas. Hay que hacer un mantenimiento periódico, ¿no? de los mecheros. Continuando con la clase, vamos a hacer un resumen de mechero de Bunsen. Mechero Bunsen. ¿Qué es mechero de Bunsen? Mechero de Bunsen es un instrumento utilizado en laboratorio
en laboratorios científicos para calentar o esterilizar muestras o reactivos químicos, ¿no? Es un instrumento, ¿no? Utilizado en todos los laboratorios científicos. Tiene muchos usos, pero aquí está resumido ya, ¿no? Dice, bueno, en general, resumidamente, para calentar o esterilizar muestras o reactivos químicos. Pero yo les he explicado ya detalladamente, ¿no? Para qué se utiliza el mechero. Este es un pequeño resumen, solamente es un resumen. A ver, mechero de Bunsen, su estructura. Está constituido por un tubo vertical que va enroscado a un pie metálico, con un ingreso para el flujo del combustible, el cual se regula a través de una llave sobre la mesada de trabajo o mesa de trabajo, ¿no? En la parte inferior del tubo vertical existen orificios y un anillo metálico móvil o collarín, también horadado, ¿no? Collarín es horadado, significa que son unas ventanitas, ¿no? Donde dejan ingresar el aire. Ajustando la posición relativa de estos orificios, cuerpo del tubo y collarín respectivamente, las cuales pueden ser esféricos o rectangulares, ¿no? Las ventanitas se refieren a las ventanas que sirve para regular la entrada del aire. Puede ser de forma circular, esférica o también rectangulares. Depende cómo está construido el mechero, ¿no? Se logra regular el flujo de aire con estas ventanitas se regula el flujo o la entrada del aire que aporta el oxígeno necesario para llevar a cabo la combustión, con formación de llama en la boca o parte superior del tubo vertical. Vamos a hacer un breve repaso sobre lo que son las llamas, las llamas que producidas por el mechero, ¿no? Entrada de aire cerrada. O sea, aquí está cerrada las ventanitas por donde ingresa el aire que contiene oxígeno que ayuda a la combustión. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una vela, encendida, lo tapamos con una campana, ¿qué va a producirse? ¿Qué va a producirse? Se va a apagar. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Entonces, para que haya combustión, tiene que haber oxígeno. ¿Y dónde está el oxígeno? En el aire. En el aire está el oxígeno, ¿no? Entonces, es lo mismo. Entonces, cuando esa ventanita donde ingresa el aire se va a cerrar, o de repente hay una pequeña cantidad más de aire que ingresa, muy, muy pequeñísima cantidad, la llama que se produce va a ser una llama de color amarillo, en lo que se va a desprender también carbón, ¿no? Monóxido de carbono, CO2 y agua. Y es una combustión incompleta. La llama es de color amarilla. ¿Ya? Y las temperaturas que producen son muy bajas, que no logran, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer hervir el agua, se va a demorar muchísimo tiempo porque la temperatura es baja. Esa llama que desprende carbón no es adecuada para hacer hervir el agua. Lo que va a producir es que la tetera o el vaso donde estamos haciendo hervir el agua, se va a producir un hollín, una mancha negra debajo, por ejemplo, de la cápsula de porcelana o del vaso, ¿no? Se va a formar un hollín, se va a formar un depósito de carbón negro, que significa que la combustión es incompleta, ¿no? Y la llama es de color amarillo. Y pues al hervir agua se va a demorar muchísimo tiempo, ¿no? Porque la llama no es adecuada. ¿Por qué? Porque la entrada de aire ha sido cerrada. Como no hay mucho oxígeno, entonces la combustión es incompleta, ¿ya? En este caso, donde la entrada del aire es abierta, o sea, la ventana está abierta, hay ingreso de cantidad de aire, hay bastante aire, como hay bastante oxígeno.
Por tanto, va a haber una combustión total completa. Y cuando hay una combustión completa, la llama va a ser de color azul. Y cuando la llama es de color azul, la combustión, la reacción química, es que el metano, que es un gas, o metano, propano, estamos utilizando como combustible, se va a producir la combustión. Cuando se produce la combustión, más oxígeno, se va a más llama, obvio, que tenemos que encender con un cerillo, o con una vela, o con un encendedor, o con un palito de fósforo, ¿no? Se va a producir una combustión. Esta combustión, cuando la entrada de aire es total, está abierta, las ventanitas, entra cantidad de aire, es una combustión completa. Y la llama es de color azul. Y por tanto va a desprender CO2, dióxido de carbono y agua. Y en esta llama sí puedes hacer hervir rápidamente el agua, porque el calor es mayor, ¿no? Mayor temperatura, que va a llevar mayor temperaturas. Entonces, esta mayor temperatura, el agua va a hervir rápidamente. Y esta llama es la que nosotros utilizamos en la cocina a gas, en nuestras casas, ¿no? Para preparar nuestros alimentos. Estamos utilizando la llama azul. ¿Qué pasaría si nuestra cocina está malograda y no hay entrada de aire lo suficiente? Entonces se va a producir una llama amarilla y va a empezar a mancharse todas nuestras ollas, nuestras teteras, todo se va a poner con hollín, carbón negro, ¿no? Significa que la combustión no está buena, es incompleta. La cantidad de oxígeno que está ingresando es insuficiente, ¿no? Entonces nuestra llama va a ser de color amarilla. Eso es, ¿no? Cuando hay entrada de aire cerrada, se produce una llama amarilla. Cuando la entrada de aire está abierta suficientemente, la llama es azul, ¿ya? Y el calor es mayor, mucho mayor que con la llama amarilla que desprende carbón. El calor es muy poco, ¿no? Eso sería como un repaso, ¿no? Eso sería como un repaso de lo que ocurriría, las reacciones químicas cuando hay combustión completa y combustión incompleta. Yo les estoy dejando en el cuestionario una tarea para que me escriban las reacciones químicas de combustión completa y combustión incompleta y combustión completa. Entonces ustedes tienen que escribir la reacción química de lo que se produce cuando la entrada de aire está cerrada, combustión incompleta, y cuando la entrada de aire está abierta, combustión completa. Escribir las reacciones químicas, ¿ya? Eso les voy a dejar la tarea del cuestionario. A ver, continuamos con repaso de mechero, ¿no? Mechero de Bunsen. Los tipos de llama que se producen. Es un repaso también, ¿no? Los distintos tipos de llama en un quemador Bunsen, un mechero de Bunsen, dependiendo del flujo de aire ambiental entrante en la válvula de admisión, no confundir con la válvula de combustible. La válvula de aire cerrada, llama segura. Válvula de medio abierta, válvula abierta al 90%, válvula abierta por completo, llama azul crepitante. Entonces, la llama que produce el mechero, no el mechero de Bunsen, va a variar, depende de la cantidad de oxígeno que va a ingresar por la ventana o de aire, de oxígeno. Cuando la cantidad de oxígeno es abundante, la llama va a ser azul. Si el oxígeno vamos bajando, el aire vamos bajando, entonces va a producirse esta llama. A medida que vamos bajando el aire o la cantidad de oxígeno, la llama se va haciendo más amarilla, cada vez más amarilla. Al final, cuando tiene ya poca cantidad de aire, la flama va a ser ya amarilla con desprendimiento de carbón, ¿no? Por eso, esos son los tipos de llamas que se producen, de acuerdo a la cantidad de aire y de acuerdo a la cantidad de oxígeno.